A todos, el Señor les continúe bendiciendo. Quiero compartir con ustedes, entonces, denme un segundo, la presentación. Y en esta noche, antes de pasar a la lectura del texto, por ser un texto largo, vamos a ir leyéndolo por los bloques ahí en la diapositiva a medida que van apareciendo. Pero estaba pensando en dos cosas que no están conexas entre sí, pero que nos pueden ayudar a entender un poco del texto en esta noche. La primera de esas cosas está relacionada con los sufrimientos. ¿Sí? De pronto, al igual que yo, ustedes crecieron en un ambiente evangélico en el país, donde se le recordaba a uno, donde se le decía a la gente que la persona que estaba con Dios no podía sufrir. Y si usted está con Dios, todas las cosas le deben salir para bien, todas las cosas le deben ayudar para bien. Entonces, si usted está con Dios, usted está bendecido, está prosperado, está en victoria, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y muchas cosas más en ese sentido se le decían a uno. Entonces, cuando uno pasaba por un momento de dificultad, de sufrimiento, como lo que se estaba mencionando hace un instante, uno comenzaba a cuestionarse, ¿qué habrá malo en mi vida para que esté pasando por una situación así? Y creo que eso, digamos, lo hacía uno sufrir más allá de los sufrimientos que uno ya estaba teniendo, y a veces hacía que uno mirara con malos ojos a las personas que estaban en dificultad, porque aparte de que estaban sufriendo, entonces uno estaba cuestionando la vida de esas personas. Y el texto en esta noche nos va a permitir ver que eso no es así, que hay un sufrimiento que es parte de la vida del creyente y que es parte de la vida misma para todos. El otro elemento que no está conectado allí es un elemento personal, es una anécdota del día. En un accidente casero hoy, solo, yo me arranqué la uña de un dedo del pie. Y uno puede pensar en lo doloroso, si usted alguna vez ha perdido alguna uña, podrá pensar en lo doloroso que es eso, pero me ayudaba a pensar a mí en, hombre, Pablo definitivamente fue una persona que sufrió y sufrió mucho con el Evangelio, porque pues sí, uno se siente adolorido por perder una uña de un pie, está uno en su derecho, aunque sea creo yo que estoy en mi derecho de sentirme con dolor en el pie por eso, pero este hombre fue un hombre que fue maltratado, apedreado, azotado, naufragó, y aún así siguió predicando el Evangelio. Eso lo pone a uno en perspectiva este asunto del sufrimiento en el cuerpo de Cristo. Con esos dos elementos inconexos, quiero entonces que pensemos en el texto de esta noche, ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos a ir del verso 13 al 33, vamos a ir poco a poco desarrollando este texto. 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Desde el capítulo 10, Pablo comenzó una discusión con aquellos que él llama falsos apóstoles. Estas personas que no sembraron en el Evangelio, que no se esforzaron por la congregación, que no trabajan por la congregación, pero quieren recibir el reconocimiento por el trabajo que no han hecho. Y los presenta como pseudoapóstoles, esa es la expresión que él utiliza oficialmente, aquel que aparenta ser apóstol, pero no lo es. Lo que es una persona deshonesta, dice esta traducción, engañadora, diría la versión en griego del Nuevo Testamento, traicionera. Es una persona en la que no se puede confiar porque se está disfrazando la apariencia externa, no el interior, la apariencia externa es la de apóstol de Cristo, pero no es su esencia, no es su naturaleza, es simplemente apego al título. Y por eso Pablo los relaciona con Satanás. Dice, porque Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Curiosamente, si bien uno está de acuerdo con esa descripción de Satanás, que se disfraza, que aparenta, no es una descripción común en la Escritura. Pero sí, tanto en Génesis capítulo 3 como en Apocalipsis 12, se nos dice que Satanás es un engañador, es un embaucador. Y es lo que Pablo está refiriendo en esta porción. Él se está disfrazando, Satanás, de ángel de luz. Él aparenta ser bueno, pero es una persona que es mala. Verso 15.
Así que no es muy extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, el fin de los cuales será conforme a sus obras. Pablo está diciendo que estos falsos apóstoles, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, que dicen que son apóstoles, pero en realidad no lo son, son ministros de Satanás. Y utiliza la misma expresión, son diáconos, que ha utilizado para aplicársela a él y a aquellos que sirven a Cristo, pero simplemente moviéndola al lado de Satanás. Son ministros del diablo. Y por eso se disfrazan como gente de justicia, pero su final, el final de sus vidas, será conforme a lo que ellos realizan. Nosotros vivimos en una época plagada de apóstoles, de mucha gente que poco servicio y poca consagración a Dios, pero sí mucho título y mucho privilegio. Mucha gente que quiere el reconocimiento, pero no quiere hacer la obra. Mucha persona que quiere pasar por alguien ungido, poderoso en el Señor, pero digo que son engañadores, embaucadores. Y Pablo nos dice, mire, esas personas no son ministros de Cristo, son ministros de Satanás. Están sirviendo al engañador, se están disfrazando de buenos, pero están desviando a la gente del camino de la fe. Entonces, versos 16 y 17. Otra vez digo, nadie me tenga por insensato, pero si no, por lo menos soportadme como un insensato para que yo también me pueda gloriar un poco. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como si fuera necio, con la confianza de tener de qué gloriarme. Pablo se plantea algo que ya nos había dicho en la porción anterior. Él asimismo se ve como alguien que si se gloria en la carne, lo que estaría haciendo es insensatez. No tiene sentido delante del Señor, no tiene presentación delante de Dios. Que una persona se presente a sí mismo pensando en sus capacidades, en lo que ha hecho, ni siquiera en sus sufrimientos. Cuando la persona tiene que presentarse a sí mismo por la obra de Cristo. Pero Pablo reconoce a la par que este gloriarse en sus capacidades no viene de sí, no es para el Señor, no viene de Dios, es algo que se hace por insensatez. Cuando usted y yo nos basamos no en la obra de Cristo, no en las capacidades de Cristo, sino en lo que el Señor está haciendo en nosotros, entonces nosotros estamos cediendo a la insensatez de la carne. Estamos alejándonos de la obra del Señor. Y aunque Pablo dice que tiene de qué gloriarse, y si ustedes recuerdan por la lectura en Filipenses, las predicaciones que se han hecho en Filipenses, Pablo se presenta a sí mismo como una persona que tiene los pergaminos según la carne para mostrarse, pero no es la razón de ser del creyente. Uno no puede basarse en lo que la carne está diciendo. En el verso 18, puesto que muchos se glorían en la carne, yo también me gloriaré. Pablo comienza a ceder, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Porque soportáis si algunos os esclaviza, si algunos explota, si algunos se aprovecha de vosotros, si algunos tratan altivamente, si algunos abofetean. Pablo no logra entender por qué a la gente le llama tanto la atención aquellos ministros que les maltratan y que se sienten superiores y que consideran que son mejores que los demás. Pablo dice, pero es que yo no logro entender cómo ustedes aceptan a personas que los están esclavizando. ¿Cómo aceptan a personas que los están explotando, que se están aprovechando de ustedes? Pero no era nuevo. Si usted mira por un momento Romanos capítulo 16, versos 17 y 18, va a ver que eso es una constante de falsos maestros en las diferentes iglesias donde estaba el evangelio.
Si uno lee en Romanos, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Pablo ya conocía a este tipo de personas que solamente están buscando la forma de explotar, esclavizar, aprovecharse, incluso de maltratar, porque son los ungidos del Señor, porque son los entregados del Señor. Entonces se consideran en la condición de aprovecharse de los demás. Dice, para vergüenza mía, digo, verso 21, que nosotros hemos sido débiles, pero en lo que otros se atrevan, hablo con insensatez. Yo también me atrevo. Pablo reconoce que él no ha sido una persona abusiva. Pablo se plantea de sí mismo el elemento que él no ha hecho gala de su poder apostólico para sacar ventaja frente a los demás. Y que eso ha hecho que los corintios prefieran el ser abusados. Y entonces Pablo dice, pues si ellos van a ser atrevidos, yo también lo puedo hacer. Pero reconoce que ese atrevimiento es insensatez. Si uno como persona que sirve al Señor tiene que optar por tratar mal a alguien para ser reconocido, hermanos, eso es insensatez, eso no tiene sentido a los ojos del Señor. Pero Pablo expone sus pergaminos, verso 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En trabajos, muchos más. En cárceles, mucho más. En azotes, más severamente. En peligro de muerte, muchas veces. Pablo se compara con ellos y le pregunta a los corintios es que, ¿qué es lo que tienen de especial ellos? ¿Que son hebreos? Pues yo también lo soy. ¿Que son israelitas? Yo también. ¿Que son descendientes de Abraham? Pues lo mismo. ¿Que servimos a Cristo? Sí, y lo he servido con mucho más riesgo, mucho más severidad que ellos. Entonces no entiendo qué es lo que los hace a ellos especiales. A veces nos dejamos deslumbrar porque hay gente que se ve bonita o habla bonito. Y uno dice, es que eso es un gran siervo de Dios. Hermanos, no, el Señor nos ha dado a todos el mismo espíritu. El Señor nos ha dado dones para bendición de la iglesia. Entonces el Señor no tiene favoritos. El Señor no tiene privilegiados. Todos somos hechos hijos de Dios. Pero Pablo, que ha comenzado a hablar con insensatez, según lo que él mismo está diciendo, va a ahondar en esa idea a partir del verso 24. Miren el recuento de lo que va a decir y piense en cómo es una persona que sufre. ¿Usted considera que Pablo es cristiano, que era buen creyente? Seguramente sí. ¿Que estaba lleno del Espíritu de Dios? Posiblemente sí considere eso. ¿Usted considera que era un buen hombre? Sí. Y aún así sufrió. Aún así enfrentó dificultades. Verso 24. De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 39 azotes. En Deuteronomio, capítulo 25, se decía que usted podía azotar a una persona que infringía la ley hasta 40 veces. No sea que fuese considerado humillado, no sea que perdiese la vida. Entonces los judíos interpretaban eso como usted puede azotar 39 veces. 40 ya no, porque eso es malo. Entonces Pablo dice que 5 veces recibió azotes de 40 menos 1. 3 veces adicionales, diferentes, verso 25, fue azotado con vara. Una vez apedreado. 3 veces naufragó. Una noche y un día ha estado en lo profundo, y es una referencia al mar adentro, bien metido en el mar, estuvo naufragando. Si ustedes recuerdan el relato de Hechos, va a poder ubicar
esta vez. Verso 26. En viajes frecuentemente, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en noches de vela muchas veces, en hambre y sed, en ayunos repetidamente, en frío y desnudez. Pablo describe lo que ha sufrido por el Evangelio del Señor. Pablo describe lo que ha sufrido por ser el apóstol a los gentiles. Porque el apostolado no es un asunto de privilegio, no es una posición alta, no es un asunto de autoridad. El apostolado que describe el Nuevo Testamento es servicio, es entregarse aún más para el crecimiento de la iglesia. Y Pablo entonces dice, mira, es que yo lo he sufrido, yo le he pasado mal, muy mal. Entonces cuando uno escucha ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, uno tiene la impresión de que todas las cosas me van a salir bien, a mí nada me va a pasar. Pero cuando uno ve la vida de la persona que lo dijo, inspirado por Dios, se da uno cuenta que a pesar de, seguimos avanzando en Cristo, con sufrimiento, con peligros, con maltratos. Esto es demostración, en el caso de Pablo, de alguien que estaba dispuesto a asumir el sufrimiento con tal de agradar a Cristo. Si Pablo hubiese estado en nuestra época, posiblemente muchos hubiésemos considerado, este no es un buen creyente. Esta persona no tiene de Dios. A esta persona Dios la está castigando por algún pecado oculto. Pero sabemos por la Escritura que no, que eso que estaba sufriendo era por servicio y amor al Señor. Pero si usted recuerda en Hechos, cuando Dios le llama al ministerio y envía a Ananías a orar por él, Dios le dice a Ananías, ve y ora por Pablo porque él deberá saber lo mucho que ha de sufrir por causa de mi nombre. Desde el llamado Pablo ya le estaba siendo anunciado, tiene que sufrir por causa del evangelio del Señor. Pero no son solamente los sufrimientos físicos, no son solamente los maltratos. Verso 28. Aparte de las cosas externas, dice Pablo, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién es inducido a pecar y yo no me quemo de angustia? Pablo está diciendo, es que no solamente lo físico, un dolor físico puede pasar. En nuestra época el medicamento puede ayudar a uno a sobrellevar los dolores. Pero los dolores del corazón son más complejos. Y Pablo dice es que yo me angustio con aquellos que se angustian, yo me enfermo con aquellos que se enferman. Yo me preocupo por la iglesia. Yo no me enseñoreo de la iglesia. Yo la sirvo, la acompaño. Recuerden, el apostolado no es un asunto de autoridad, no es un asunto de poder, es un asunto de servicio. No crea en la persona que se plantea que es un apóstol y no está dispuesta a servir. No crea que en la persona que se plantea como un apóstol y se considera entonces estar por encima de los demás, porque eso no es un apóstol de Cristo. Verso 30. Si es propio gloriarse, entonces me gloriaré en las cosas de mi debilidad. Pablo llega a la conclusión, y lo va a desarrollar mejor en el capítulo siguiente, que él debe plantearse el sentir gloria en que puede, como dice en Colosenses 1:24, completar en su cuerpo los sufrimientos de Cristo. Puede ser tenido en estima ante Dios porque se le permite sufrir por la extensión del Evangelio. El Dios y Padre de Cristo Jesús, quien es por siempre bendito, sabe que no miento, dice Pablo. Sabe que digo la verdad en el Señor. Dios sabe que es cierto lo que Pablo está viviendo. Dice que en Damasco, el gobernador del rey Aretas, rey persa, vigilaba la ciudad para prenderlo y fue descolgado en un canasto de una ventana del muro y escapó de sus manos. No solamente es que Dios es bendito, es que Dios es quien le protege.
es quien le guarda de todo sufrimiento. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? 4 elementos que podemos pensar. El primero de ellos, vivimos de apariencias, nos disfrazamos, queremos que la gente vea algo que no somos, porque Pablo se está planteando el que se disfraza es Satanás. No es una pelea con los disfraces, es una pelea con la apariencia de vida. Es una pelea con aquellos que aparentan ser algo que no son. Y Pablo dice, pues yo no soy así. Lo segundo es si nos estamos gloriando en nuestras capacidades, conocimientos, habilidades, en nuestra espiritualidad. En alguna ocasión le escuché a una persona en una iglesia decir, bueno, es que esta iglesia no sería lo mismo si yo no estuviese aquí, porque yo sostengo esta iglesia con mi oración. Hermano, eso es una apariencia bastante fuerte. La iglesia es sostenida por Dios, por la obra del Señor. Ustedes y yo somos personas que servimos al Señor y debemos servirlo a través de la iglesia. Pero me han escuchado decirlo y estoy convencido de eso. La iglesia era iglesia antes de nosotros y después de nosotros la iglesia seguirá siendo iglesia. Porque la iglesia no depende de nuestras obras. La iglesia depende de Dios. Porque nosotros no hemos muerto y dado nuestra vida en salvación de la iglesia. Eso lo hizo Cristo. Entonces no podemos gloriarnos en nuestras capacidades. Recuerden Jeremías capítulo 9. Gloríese en conocer al Señor, en temer a Dios. El tercer elemento está relacionado con algo que estábamos cantando. Si usted notó el tercer canto durante el tiempo de alabanza hoy, es preguntarnos si estamos dispuestos a sufrir y a gozar, a vivir y a morir por Cristo. Posiblemente usted y yo estemos dispuestos a gozar y a vivir por Cristo. Pero nos preguntamos a veces si estamos dispuestos de pronto a sufrir o a morir. Es más difícil. Resulta complejo. No nos gusta el sufrimiento. No nos gusta pasarla mal. Y es natural. Pero si el Señor nos invita a sufrir por Él, hagámoslo con amor, porque el Señor tiene el control. Y en ese sentido debemos preguntarnos si entendemos, lo cuarto, ¿qué es el nombre de Dios el que debe ser bendito? Veo con preocupación muchas veces cómo hay gente que se quiere alzar como los salvadores de la iglesia, los grandes apóstoles, las grandes personas. No, nosotros servimos a un Dios poderoso. Es el nombre de Dios el que debe ser bendito. Es el nombre de Dios el que debe ser glorificado porque es Dios quien nos guarda y quien nos protege a nosotros. Que el Señor nos permita a nosotros reconocer su obra en nuestras vidas. Que el Señor nos permita a nosotros darnos cuenta que es su obra la que vale la pena que sea extendida. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por este tiempo, porque nos animas y nos invitas al sufrimiento que es en ti, el sufrimiento que es por servirte a ti, Señor. Que tú nos permitas ser sostenidos por tu gozo, por tu esperanza, por tu poder, Señor. No permitas que vivamos de apariencia, Señor. Ayúdanos a consagrar nuestra vida a ti. Señor, que no midamos nuestra vida en ti porque nos está yendo bien. Que podamos entender que nuestra vida en ti debe ser medida porque somos obedientes a ti y porque seguimos tu palabra. Y que más allá de las circunstancias que pueden ser buenas o malas, en este mundo en el cual tú nos has enviado a vivir, tu nombre sea bendito, tu palabra sea obedecida, que con gozo vivamos en relación contigo, entregados a tu palabra, entregados a la extensión de tu reino. Bendito tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.